Le damos la bienvenida a nuestro público de Conciencia Política Ciudadana. En atención a las llamadas, mensajes que hemos recibido como parte de nuestros conversatorios y en conferencias que se han hecho, nuestro público ha expresado varias dudas y tienen varias inquietudes sobre los temas que se han manejado. En atención a esto y para darles respuesta, el Colegio Libre de Hidalgo ha decidido implementar estas cápsulas, estas pláticas con el presidente del colegio, el licenciado Sarkis Miquel Geitani, para que él nos aclare con su experiencia, con su formación y nos dé un escenario más amplio para responder a estas inquietudes que ha surgido dentro de nuestro auditorio. Entonces, pues por esto nos vamos a estar reuniendo cada semana para ir aclarando estas dudas que nos ha expresado nuestros seguidores. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo está? Sabiendo que usted es un especialista en política internacional y en política general, nos gustaría primero, hay una pregunta que se está haciendo a nuestro público. ¿Cuál será el escenario de la sociedad post-pandemia? ¿Cuál cree usted que va a ser ese escenario en el cual la sociedad se va a mover? La preocupación de toda la gente ahorita enfocado a lo que es de salud. Sin embargo, el problema principal, lo que vemos que va a dañar, va a golpear bien y fuerte a la nación, más México, es el económico y lo político. Y tal vez estamos en un punto peligroso, severo riesgos que tenemos en la puerta. Puedes tener dos México, y eso es lo que no queremos que llegue a ser. Nadie la augura. ¿Por qué? Porque el señor presidente tiene su estrategia, tiene su forma de hacer las cosas, un gran pensador. Sin embargo, ha dividido el país en dos: pobre, rico, liberales, conservadores. Ahora puede ser norte y sur. Eso es lo que me preocupa a mí y a todos nuestros compañeros, que estamos metidos más en las ciencias del futuro de México. Y eso nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque el señor presidente, con su ideología, con su forma de pensar, hacer las cosas, está haciendo dividir a México en dos: ricos, pobres. Y también lastima al mexicano, ¿sí? En sí, porque todos tenemos el mismo derecho, el mismo. El buen político es lo que sabe unir, lo que sabe unificar, lo que sabe plantear, lo que sabe hacer la gente que vive en convivencia común, unidos, no separar ninguna familia de hijo, padre, madre, todo eso lo que estamos viviendo. El señor presidente ha dicho una palabra muy interesante para mí, que el anillo llegó al dedo para favorecer la cuarta transformación. La verdad, allá se equivocó, debía decir lo que estamos viendo, la realidad hoy día, que ese anillo quedó bien al dedo de los gobernadores, que han levantado la voz, han adelantado muchas cosas. Gracias a la pandemia empezaron a acercarse a la gente, tomar decisiones, y dentro de esto están solicitando más lo que es el problema de salud, sino lo que es la reforma haciendal, donde ellos, como son estados fuertes económicamente y la producción representa la más fuerte en México, yo digo que son ellos, los estados del norte. Estamos viendo sus uniones, sus declaraciones, su amenaza, que es separar del poder federalismo, que hoy el señor presidente lo está tomando como segundo grado de importancia en su política como presidente de la República. Quiere decir, licenciado, que el presidente de la República
tiene su propia agenda que no es inclusiva en lo que serían los gobiernos de los estados y toda la estructura del sistema de gobierno del país? Un presidente tiene que su agenda abarca todo el país. Sin embargo, hoy lo que veo, no existe oposición, sino los gobernadores han tomado la silla del liderazgo, cada uno en su estado. Tanto Tamaulipas como Nuevo León, como Coahuila, como Chihuahua, son las fronteras importantes que toda la vida han volteando ser un parte de Estados Unidos. Si vamos a la historia, ahora están provocando que enfrentar a la agenda del señor presidente. Y eso nos da una pausa que casi todo el norte que tiene la oposición, que han vuelto ahorita sus gobernantes aceptados por la gente, y ha bajado la imagen del señor presidente en este norte de México, desde Hidalgo hasta la frontera, vemos que AMLO está al 49%, ha bajado mucho en ese tiempo. Y más cada vez más al norte ve menos aceptación a la imagen, al perfil, lo que está manejando el señor presidente. A mí lo que me preocupa hoy no el muro de Río Bravo, lo que me preocupa, tal vez estamos a construir un muro dentro del norte y el resto de la República Mexicana. Es la preocupación, tenemos que estar abriendo todos los esfuerzos que no llega a eso suceder. Porque si sucede esto, pobre México, pobre señor presidente, porque va a marcar toda su vida, ¿sí?, que él generó otro peor que de cuando le quitaron a Texas de México, y a mí no me da una pausa, una pausa de buen vista o buen luz a futuro de México. El señor presidente tiene que gobernar para todos, saber negociar con ricos, con pobres. Lógico, la pobreza tiene que anclar como un punto importante en cualquier agenda de cualquier político, cualquier partido político, cualquier funcionario, porque eso lastima a todos, cada uno de los mexicanos. Pero ¿cómo? No darle despensa, no darle bonos, darle un futuro bien implementado, bien proyectado para salvar la pobreza, en saber aplicar y hacer de su campo, de su lugar productivo para la nación. No solamente darle para comer una semana o un mes, darle cómo tenemos que liberar esta pobreza, porque tenemos una tierra productiva, generosa, más que cualquier nación en el mundo. Aparte de hoy, vivimos, es el momento donde nosotros, como mexicanos, como nación, que identificamos con esta patria, ¿sí?, el nacionalismo. Hoy el problema de la globalización que existe ha tenido un freno donde regresamos a la entidad nacionalismo. Hoy es el momento de decir, somos mexicanos, vamos a trabajar por México, vamos a desarrollar México, el país rico que ha dado a todo el mundo, que ha desarrollado, ha presentado fuerza política a nivel nacional e internacional. Hoy donde tenemos que encerrarnos y sacar adelante esta agenda de combatir la pobreza, no darle ni despensa, ni una mensualidad, que come a media, que no puede comprar medicina, que no puede convivir con otro de gente de sus generaciones. Tiene que enfrentar un plan de desarrollo nacional para combatir la pobreza.
porque tenemos de dónde sacar adelante. Tenemos un campo generoso, tenemos una mano de obra bien calificada. ¿Por qué no hacemos hoy el México de hoy y del futuro? Licenciado, pero ¿cómo podemos evitar, qué puede hacer la población para evitar este discurso de ricos y pobres, este discurso de clases sociales que está afectando la gobernabilidad del país, y sobre todo este tema que acaba de ser muy puntual usted, en la diferencia entre el norte y el sur? Siempre se ha dicho, hay muchos Méxicos, está el México del norte, está el México del sur, y efectivamente las diferencias en cuanto a datos económicos, en cuanto a datos de población, condiciones de vida, pues es abismal. ¿Cómo podemos hacer que esto no se dé dentro de este discurso del presidente, dentro de esta forma de actuar de la sociedad, para que no se ahonde esa diferencia, sino para unirlo? Yo estoy de acuerdo con el señor presidente con sus proyectos del sureste, porque siempre la han dejado a un lado. Por eso ha crecido más la pobreza allá. Sin embargo, no es la manera. Gobernar es escuchar, gobernar es dialogar, gobernar es acuerdos. ¿Sí? No podemos sacar México pobre, tenemos que sacar México de todos. Escuchar a los empresarios, escuchar a clase media, a las empresas pequeñas, a la microempresa, todos generan empleo. Lógico, a mí me duele mucho cuando veo el grupo de Carlos Salinas, el grupo de Carlos Slim, todos esos grupos millonarios no pagan impuestos como deben pagar, y le cargan a la clase media que hoy sufre porque no puede sostener sus gastos, su responsabilidad como empresarios pequeños, microfamiliares, para cumplir con sus empleados, con ellos mismos, con sus productos, con su consumo. Van a ir al fracaso durante un mes, 2 meses. Al fracaso y el fraude, llegan a hacer fraudes, llegan a hacer conflictos sociales, y estos, el señor presidente tiene que abrir el ojo, cuidar ese punto, porque no podemos hablar por la pobreza mientras traer más pobres a este sector. Tenemos que cuidar este punto, cuidar este sector que está produciendo 2, 3, 5, 8 empleados, que le dan, a lo mejor informal o formal, pero le dan para comer, le dan que aprenden. Y muchos de esos empleados que han 1, 2, 3, que se fueron empleados de una familia o empleados de una microempresa, con el tiempo de ser independientes, sean independientes y sean autónomos y hacen su propia empresa y generan otro más. El mejor factor para generar empleo es esto: familiar, microempresa y medio empresa. No los grandes ya está planteado, toda su riqueza se va a otro país o se va a un mínimo sector que domina y controla, manipula la economía del país. Mientras los otros sectores generan empleo, generan desarrollo, generar bienestar. Estos ejemplos tenemos que aplicarlo en el campo donde hay más pobreza. Tenemos que llevarlo a las zonas rurales, semiurbanas, donde necesitan ese tipo de empresas, desarrollarlo para combatir la pobreza. Tenemos que generar una comunidad feliz, que sea autónoma, independiente de cada lugar, de cada zona, que tenga esto, todos sean independientes de su consumo, independientes de su ingreso, independientes de todo. No dependemos de los 2.600 pesos que da a los adultos mayores, 3.600 a los niños. Entonces, ese no da abrir el camino para desarrollar en México. Mientras que no cambiamos la forma de dar, nunca vamos a tener que no dan. Es decir, la patria está dando, pero está dando mal.
La gente entiende esto, la gente día a día va a exigir más que le dan, no le van a enseñarlo cuál es el camino para estar en desarrollo, en el progreso del bienestar mismo y de la patria. Si no hacemos esto, diferencias, jamás vamos a tener un México en paz. Vamos a tener más violencia, más separaciones, más sectores sin control. Los empresarios hoy es un sector sin control, alejado de cualquier agenda del gobierno público. Cualquiera de los tres, alejado, se sienten agresivos, se sienten ofendidos, se sienten un parte rechazada del mundo político. Sin embargo, lo que pasó en los estados nortes, lo que adelantaron esto, empezaron a abrir la puerta, empezaron a entender que el problema hoy es acercar a la gente y todo, están acobejando a ese sector. Y esta es mi preocupación, porque puedes tener México Norte y México sureste. No le deseamos, ojalá que no llegue a ese momento, porque México fuerte como está, seguiría fuerte para mejorar, para poder combatir la pobreza. Porque si llega a dividir los dos México, va a tener México pobre y México rico. Sí, la historia de México siempre ha sido una historia de división, lo sabemos. Una balcanización en el país no es conveniente, pero insistimos en las preguntas que nos hacen nuestros seguidores es ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a evitar que el discurso de un presidente como López Obrador, donde justifica todo por la corrupción, y usted acaba de describir perfectamente cómo se da la corrupción, no tiene que ver con grupos políticos, tiene que ver con prácticas que se generan a partir de la pobreza y la forma en cómo no estamos haciendo que la gente sea productiva, una sociedad productiva, más bien una sociedad que solamente espera del gobierno que le den por su condición y no sacándola del estado de pobreza en el que está. Desde luego yo estoy de acuerdo. El país está envenenado por la corrupción, porque no hay justicia. Cuando no hay justicia, hay corrupción. Cuando no hay equidad, también hay corrupción. Cuando hay discriminación, hay corrupción. Cuando hay pobreza, jamás podemos evitar la corrupción. Entonces, antes de empezar a acusar a los pasados, tenemos que corregir el presente. El presente que tenemos es la pobreza. Si no metemos toda la atención, desarrollar el mecanismo que salva la pobreza, es decir, un plan de desarrollo nacional que compete totalmente la pobreza, obligar a todo el mundo que participen para acabar con el hambre, ¿sí?, que vivimos, muchos mexicanos, jamás podemos lograr acabar con la corrupción, jamás podemos acabar con la inseguridad, jamás podemos la discriminación. Entonces, primero, yo estoy de acuerdo con AMLO, con sus 100 puntos, pero que aplica dentro de una agenda de combatir la pobreza real, ¿sí?, generar un plan de desarrollo en el campo, en la industria familiar. No fijamos nada más en la industria grande que trae 17,000 obreros. Yo prefiero crear 17,000 empresas familiares que generan por 10, ya las superamos. Y eso es lo que pagan correctamente el impuesto y se queda su utilidad en su territorio, en su comunidad, no le llevan a otros países. Somos orgullosamente que somos el 5º país en el mundo que fabricamos automotriz, ¿sí? Pero la utilidad, ¿dónde están? ¿Cómo van? ¿Sí? Nada más por los 100 y tantos mil empleos es suficiente
¿Cuánto llevan de eso? Mientras el desarrollo que planteamos hacia la familia y microempresas, que sea en el campo donde es necesario, ¿sí? Para combatir la pobreza y generar un empleo digno para todos los mexicanos, ¿sí? Este momento México sea el más rico del mundo, se puede competir, va a ser lo mejor dentro de los 20 grandes países en el mundo. Mientras que no enfocamos nuestro desarrollo hacia la pobreza, combatirla, acabar, todas las palabras de la corrupción son vacías. ¿Dónde está todo lo que robaron? ¿Dónde está el dinero de lo que robaron? Nada más le acusamos. ¿Qué gano yo como mexicano? Nada más me cantan que fulano ratero, el otro ratero, me siguen en la calle. Es el momento de decir dos cosas: amnistía, olvidar pasado, o agarrar a todos a meterlos a la cárcel. No uno y otro. No cantarle toda la vida. Ya basta de cantar, hablar de más. Ahorita el mexicano le urge al mexicano que el señor presidente tome decisión. Meterlos a la cárcel, traer su dinero donde están, ¿sí? Que sirven para el plan, para combatir la pobreza y acabar la corrupción. Siguiendo hablando de corrupción, no es la solución de la corrupción. Muy bien. Licenciado, a mí me gustaría dejar un tema pendiente, no quiero que me lo desarrolle ahorita, no quiero, pero sí, esta idea de un plan de desarrollo nacional y el tema de la industria, porque nosotros hemos tenido más de 40 años de neoliberalismo, y en ese periodo lo único que hemos aprendido, tanto en escuelas como en la parte práctica, que la inversión extranjera es el punto. ¿Qué significa este Plan Nacional de Desarrollo Nacional y esta industrialización? No me lo responda ahorita, lo dejamos pendiente para otra plática. Y yo, por otro lado, quiero hacerle otra pregunta que también nos han llegado nuestros seguidores de Conciencia Política Ciudadana sobre el tema de si en este momento esta crisis que estamos viviendo de pandemia ha puesto en dificultad las democracias más estables, como son las democracias de Inglaterra, las democracias de Estados Unidos, la democracia de España, la de Francia y de los principales países más avanzados en esta experiencia de democracia. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación en la parte de la democracia? Yo veo la democracia está en alto riesgo de desaparecer. Nunca existió una democracia perfecta o participativa, ¿sí? Siempre era la democracia de acuerdos de negociación. Siempre el grande negocia con el pequeño negocia con el grande, llega a un acuerdo y nadie toma decisiones o gobierna como aplica el fondo del concepto de la democracia. Este nos va a llevar a un punto final. Ya está, y gracias a desgracia lamentablemente que vivimos hoy, que va a haber un gran cambio a nivel internacional y a nivel de entender o interpretar cuál es el camino nuevo para poder gobernar este mundo. Las naciones, todo. Va a haber mucho cambio. Ese nos va a ayudar también, porque en el 2030 va a entrar una regla, la ley de la información y la comunicación gratuito. Es decir, la ONU en 2030 se va a abrir el Internet a todo el mundo gratis, donde hay más intercambiar ideas, donde hay más participación ciudadana. Hoy, por ejemplo, en una manifestación, la gente sale a la calle y dicen: señor gobernador, tú estás allá por mí, ¿sí? Yo no vengo a pedirte el favor, vengo a exigir. Y esto es la democracia. Y más para hacer eso, desorden,
porque no hay respeto a la ley. La democracia es respetar las reglas, respetar a todos los sectores sociales que participamos dentro de un gobierno. ¿Sí? Hoy no lo tenemos, no hay respeto de un sector a otro, mucho menos los sectores sociales respetan la ley. Ahorita el policía es una figura a papel, pintada a papel, no tiene respeto, no tiene nada. El gobernador, representante que nosotros exigimos que sean legítimos, lo tenemos a un lado, nadie le escucha, ni ellos hacen lo que deben hacer, nadie hay respeto a la regla. Entonces, ¿dónde está la democracia? Si no respetamos las leyes, no respetamos el derecho del Estado, no respetamos el derecho humano, ¿sí? Yo cuando veo una policía y me para, yo les digo ladrón, porque me paró para la mordida, no me paró para orientarme que hice un error, que tengo que pagar mi error. Nada más viene para quitarme el tiempo y sacarme. Esto, mientras todos pensamos en esto, no existe democracia. La democracia cuando entendemos y aprendemos a respetar la ley. ¿Sí? La democracia es la ley. Es la ley y las constituciones. Instituciones. Si no hay instituciones, no hay constitución, jamás podemos tener una base donde respaldamos como democráticos. Y esto no tenemos. Todos nos quejamos de todos, por eso no hay. No solo en México, en todos los países. Menos algunos países están en su auge económico y todo. Cuando estás bien económicamente ya no hay quejas. ¿Sí? Y mientras aquí, en otros países del mundo, quejamos. ¿Por qué quejamos? Porque ninguno de nosotros respeta la ley. ¿Sí? Entonces ya necesitamos un gran cambio, el gran cambio que va a venir pronto. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta las redes sociales, porque le van a abrir más, ¿sí? A que la gente participe. Entonces ya no podemos hacer leyes atrás de un escritorio. Tiene que ser participativo de todos los sectores que opinan para generar una construcción, unas instituciones que sirven para la gente. Si no, tampoco podemos lograr una nueva democracia. Claro, y ahí viene la siguiente pregunta que nos han hecho nuestros seguidores de Conciencia Política Ciudadana respecto a que ellos ven, en cierto sentido, que las restricciones que se están poniendo, y bueno, podemos mostrarlo también, en cuanto a este confinamiento de las personas a no salir, ha parado estas manifestaciones. Lo vemos en el caso de Colombia, que paró una serie de movilizaciones, lo vemos en el caso de Brasil, que prácticamente todos dicen que están parando la destitución y caída del presidente Bolsonaro, y lo vemos también en Francia con las manifestaciones que habían, pero también lo vemos en México. Y recordemos que nosotros vivimos la manifestación del 8M, del 8 de marzo, en el cual salimos todas las mujeres precisamente no a manifestarnos solamente por el tema de todo lo que implica la cuestión de género y las demandas de género, sino por la injusticia y por la falta de compromiso de la autoridad de gobernar para todos. En ese sentido, ¿qué piensa usted? ¿Si va a abonar, si está abonando, si va a cambiar rápido, o a lo mejor puede considerarse este confinamiento para parar esas manifestaciones? Ese da un lapso de paz, porque el más importante del ser humano es su salud. Ayer oí una mujer italiana que dice: prefiero vivir pobre, no muerta. Es la verdad. ¿Sí? Y ahorita lo que le interesa a la gente es resolver el problema de salud. Es uno de los errores del gobierno federal, ¿sí? Que ha tenido, desde que llegó al poder, tuvo problemas con la salud. Salud no juega, salud lastima, duele, hace llorar a la gente.
hace desesperar todo. Entonces, es el error que no lo tomó en cuenta desde el inicio. Hoy decimos que México empezó a cuidarse de esa pandemia desde hace 3 meses, pero no es cierto, porque no ha llegado nada. Hasta el último momento lo han comprado a China, cosa que no deben. Al revés, vendieron antes a China, cosa que lo vamos a necesitar hoy. Y ese fue el error del comercio internacional que maneja el gobierno. Entonces no está planteado a futuro. ¿Sí? Son orgullosos que nos vendimos a China cuando necesitaba, pero ahorita necesitamos, China nos está vendiendo 5 veces más caro y no hay. Y no llega el momento, a ver cómo va a llegar. Esto es de los errores que nos hace llegar la gente que sea rebelde, la gente ya no confía, la gente ya no cree, su esperanza se agotó con la persona. Por eso necesitamos construir nueva democracia mexicana propia, adecuada a la necesidad de México, ¿sí? Para poder regresar, crear en la Constitución, en las instituciones y construir un nuevo México, una democracia mexicana propia con la entidad mexicana. Si no, no va. Este lapso se acaba hoy, mañana, pasado mañana, vuelve las acciones que refleja dentro de cada uno de nosotros contra el gobierno. Salir a la calle desorganizados, sin control, decimos lo que queremos, sin ver más adelante y causamos la desconfianza y perder la esperanza de todos nuestros hijos, todos los niños, todos los grandes que deseamos vivir en México. Pues muchísimas gracias, licenciado. Se quedaron muchas más preguntas, pero como ya nos abrió las puertas a nuestros seguidores, a Conciencia Política Ciudadana, que vamos a estar esperando sus preguntas y vamos a estar aquí cada semana con usted. Muchísimas gracias. Adelante, maestro. Muchas gracias por recibir de alguna manera, aunque sea así ahora a la distancia, a nuestra audiencia, y pues por aclarar las dudas que van a ir surgiendo también en el tiempo que venga. Okay. Yo llamo a todos mis amigos, por favor, escriben, preguntan, no sé todo, con ustedes aprendemos, trabajamos juntos por el bien de una nueva democracia que necesitamos para la paz social y por México que deseamos, que queremos.